Llegó la hora de En Contacto con la Comunidad, con Moisés Pimentel. Contacto con la comunidad, una invitación bien cordial de este servidor Orlando Guatuzzi para que asistan a este programa, para que verifiquen la calidad de este programa de mi hermanito Moisés Pimentel. Así que en salsa y pa'lante, mi gente. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué parte del globo terráqueo nos estén viendo y escuchando. Saludos, les envía Moisés Pimentel, locutor fantástico de Venezuela, certificado de locución 55603. Hoy, este domingo, vamos a hacer una súper entrevista. Ustedes saben que siempre trato de traerles entrevistados de lujo, invitados que den algo para que nosotros podamos dialogar con nuestras amistades o familiares. Y esta no va a ser la excepción. Así que antes de dar la presentación oficial a este programa, al capítulo Hablemos de Artes Marciales, vamos a hacer una breve pausa para que ustedes se ambienten, le suban volumen, se sienten en el sofá, llamen a la vecina, preparen un café y se preparen para esta maravillosa entrevista que va a estar de lujo. Ya volvemos. Muy bien, amigos, luego de esta música que acabamos de escuchar, que era simplemente para ambientar y para que todos estuviéramos sentaditos en el sofá y pudiéramos ver y escuchar este programa, bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Ese invitado se llama Cristian Fonseca. Él es oriundo de Colombia, específicamente nació en el 85, en 1985 en Santa María, un pueblo del departamento de Julia. Creció en el campo, rodeado de vacas y de café. Ya más adelante, mucho más adelante, él tuvo ciertas inclinaciones marciales, a los cuales él nos irá contando poco a poco cómo llegó a las artes marciales, por qué el arte marcial que él practica. De hecho, es un arte marcial que quizás para muchos no es conocido, pero para otros quizás el nombre los confunda un poquito. El arte marcial de él es el Hapkido. Mucha gente puede pensar, ay, lo pronunciaste mal, es Aikido. Pero bueno, ya vamos a dejar que sea nuestro invitado quien nos comente. Así que los micrófonos son de usted, profe. Bueno, mi profe, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, pues, extenderle un gran agradecimiento y saludo para que usted nos abra sus micrófonos, mm, para extenderle, pues, mi apoyo de muchas situaciones que han pasado en Venezuela con lo del terremoto y otras situaciones que aquí en Colombia, pues, no es ajeno. Pues, profe, nada, efectivamente, yo nací en el 85, tengo 40 abriles, de esos 40 años que tengo, llevo 18 años de vida dedicados a las artes marciales, específicamente al Hapkido, y pues usted tocó un tema que me pareció interesante, y es ¿por qué llegamos a las artes marciales? Para los que tenemos 40 años, pues deben de recordar que en los años 90 se transmitían series de televisión, en el caso de Colombia algo como Kung Fu, La Leyenda Continúa, Karate Kid, las películas de Bruce Lee, pero lo que me marcó la vida fue retroceder, nunca rendirse jamás. Entonces yo miraba la película y que fue, los que la recuerdan, se acuerdan que Jean-Claude Van Damme era el villano de la película Sí, y correcto. fue la que lo catapultó, ¿sí? Lo catapultó en el cine pero donde yo crecí, las artes marciales eran pues, algo como de otras partes, eso no era de nosotros, incluso todavía en donde yo crecí es visto como un tabú las artes marciales y como en muchas partes la gente tiene la creencia que entrenar artes marciales es usted ser un violento, que usted entrena para pelear y que usted va a ser una persona bélica, cuando lo que se busca con las artes marciales es todo lo contrario, aprender, de hecho, Hapkido significa camino del manejo de la energía interna. Lo que usted busca en Hapkido es tener un control de las emociones, aprender a controlar su yo interior para cuando usted tenga una situación real de peligro, pues usted sepa controlarse y no terminar cometiendo
o cayendo en un error, que es básicamente lo que pasa cuando dos personas chocan porque no tienen el mismo pensamiento. Simplemente es tener una visión de control para no terminar en una situación de riesgo. Y pues concerniente a Hapkido, nosotros aquí en Latinoamérica decimos Hapkido porque resulta que el coreano está traducido es al inglés. Nosotros hacemos una romanización del inglés al español. ¿Por qué? Porque para los estadounidenses la H se pronuncia como una J. Ellos, el Hapkido generalmente es Hapkido, pero nosotros decimos Hapkido por la romanización que hacemos. Bro. Profesor, ¿y hay algún vínculo, bueno, basándonos en lo que usted nos estaba comentando, que el Hapkido, bueno, principalmente el Hapkido es una arte marcial, tengo entendida, coreana, y su nombre se puede traducir de una manera literal como el camino de la unión de la energía universal. Está enfocado en la defensa personal, militar y civil. Algo de lo que usted nos estaba comentando un poco, ¿no? También tengo entendido que fue fundado por Choi Yun-sul y en una fusión de estilos combinada de técnicas de sistemas japoneses con otras disciplinas coreanas tradicionales como el Taekyon y el Tansudo o el Tansudo. Sin embargo, usted que está entrenando esa arte marcial y ya se ha ido profesionalizando poco a poco, nos podría explicar si en algún momento, porque yo había visto un video donde explican que el Aikido y el Hapkido se podría decir, aunque hay una distancia bastante grande entre ambas, que son artes marciales o estilos de artes marciales hermanas, que provenían de que ambos estudiantes estudiaron, valga la redundancia, con el mismo maestro, pero uno se fue a Japón, el otro se fue a Corea y por eso se crearon vertientes distintas y que curiosamente ambos nombres en diferentes dialectos, o sea, en japonés y en coreano, en español tienen como que el mismo significado. ¿Nos podría culturizar un poquito sobre por qué el Hapkido no tiene nada que ver con el Aikido o en qué punto se pueden encontrar? Bueno, profe, sí tiene razón. Resulta que el Hapkido y el Aikido, aunque comparten el mismo nombre, ambos significan lo mismo, pues son totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia y por qué? El Aikido es un arte marcial netamente japonés, pero el maestro del maestro Choi Yong-sul fue el maestro Takeda Sokaku. Takeda Sokaku era el que enseñaba defensa personal al emperador y a la familia del emperador. Y él tuvo alumnos que aprendieron, él enseñaba un arte marcial que se llamaba Daitoryu Jujutsu, era el arte marcial como tal. Pero, ¿qué pasó? Eh, Esto tiene un contexto no solo de artes marciales, sino de historia, política, guerra, y los japoneses tenían la costumbre de invadir, ya sea China, invadía territorios de los diferentes periodos de Corea, Chilla, Koguryo, Peiche, que son de las tribus que han surgido desde mucho más antes. Entonces, ¿qué hacían los japoneses? Invadían, desvivían a muchísima gente, pero a los niños se los llevaban para Japón para que crecieran con mentalidades japoneses y ellos volvían a sus tierras sintiéndose japoneses y eran los que dominaban. Entonces, el maestro Choi, siendo muy niño, fue raptado y fue llevado a Japón. Allí fue dado una adopción, pero era un niño muy rebelde y pues de tanta rebeldía él fue dejado en un monasterio para que lo criaran. Y una de las personas que estaba ahí vio sus capacidades en las artes marciales y él fue el que lo llevó donde el general, donde el gran maestro Takeda Sokaku aprendió de él, pero cuando se acabaron las guerras, se acabó la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, él volvió a Corea. Allí él fue, bueno, él llegó, como era una época de violencia, Corea se estaba reconstruyendo de las cenizas de la guerra, eh, eh, pues él empezó a hacer trabajos muy, muy manuales, que eran en ese caso él cultivaba y criaba cerdos. En una de esas situaciones, pues gente llegaron a robarlo y él aplicó lo que sabía y se defendió y derrotó a los delincuentes, pero la gente que tenía el dinero vio lo que él sabía hacer, entonces lo contrataron para que les enseñara defensa personal. ¿Y quiénes eran esas personas? Gente que sabía Taekyon, gente que sabía Tang Soo Do,
y esas personas aprendieron del maestro, el maestro John Soo Choi. Él, él no creó el Hapkido, él enseñó el sistema, pero los que realmente lo llevaron a todo el mundo fueron el maestro Ji Han Ye, el maestro Park, que todavía está vivo en Panamá, y otros maestros, pero el Hapkido como tal, el que conocemos hoy en día, lo diseñó el maestro Ji Han Ye, que él es el Hapkido está fundado por familias o por líneas. Entonces, la línea del maestro Ji Han Ye es Simo Hapkido, que hoy en día es muy fuerte no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y a nivel mundial, y de allí es donde surgió el Hapkido. Pero el Hapkido está basado más en la defensa personal, mientras que el Aikido está basado más en el manejo de la energía. Por eso en el Aikido no ves golpes, sino proyecciones. Si alguien viene a atacarme, le hace una proyección para que la persona continúe. O sea, ellos atacan con la fuerza del oponente. Bueno, profe, fíjese, eso que usted está comentando es excelente, que es una parte histórica muy importante en lo que estamos conversando. De hecho, eh, fue una pregunta, vamos a decirlo así, que ni siquiera estaba planeada en nada, porque de hecho yo le comenté al máster que nosotros íbamos a hablar propiamente de él. Sin embargo, es importante conocer un poco de la historia para que todos estemos en contexto del arte marcial que practica él. Y yo quisiera aportar un poquito acá con, con experiencia, pues que leo de internet, es que algunas de las características técnicas de las Aikido es que algunas personas lo sitúan como que es un punto intermedio entre las artes marciales suaves, como el Aikido, y las duras, como el karate o el taekwondo. Incluye cierto arsenal como las luxaciones, los quiebres, las proyecciones y derribos, los golpes y patadas y los puntos de presión. Esas son algunas de las características. También tiene manejos de armas, que es un entrenamiento con bastones cortos y largos, espadas, cuchillos e incluso algunos objetos cotidianos. Sin embargo, esto lo vamos a ir profundizando poco a poco, porque yo lo que quería era que el maestro nos diera una introducción de esa arte marcial que él practica, que es el Hapkido. Pero ahora yo voy aquí con preguntas ya a nivel personal. El maestro empezó su práctica aproximadamente a los 22 años, tengo entendido. Empezó a entrenar Hapkido por una casualidad de la vida. Siempre quiso aprender artes marciales, pero solo conocía el karate y el kung fu. Pero un amigo lo llevó a una escuela en la que tuvo una lesión, argumentando que, bueno, que el maestro podía hacerle un masaje. Y así, por esas casualidades de la vida, fue que es como que él llegó a esa escuela, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo fue ese encuentro que usted tuvo con esa amistad que lo llevó y que conoció ese mundo de las artes marciales coreanas. Y luego le voy a hacer una pregunta, profe, de cuál cree usted que es la diferencia entre las artes marciales coreanas y japonesas. Antes de darle los micrófonos, yo siempre me he sentido inclinado hacia las artes marciales coreanas porque siento y percibo que son como artes marciales más fuertes, de más fuerza, de que se ve como más rudo. Y a mí me gusta más así, pues. No digo que el karate, el aikido y artes marciales japonesas sean débiles, sino que no sé. Siento que el arte marcial coreana como que le pone más power a las cosas. Los micrófonos son de usted, profe. Bueno, pues, profe, ¿qué es lo que pasa? Yo crecí y toda la vida me gustaron las artes marciales. Yo recuerdo que yo hablaba con mi abuelo cuando era niño y él me decía que él de niño con sus hermanos, el juego que era jugar a derribarse con los amigos, con los hermanos, con los primos, y yo hacía lo mismo con mis hermanos y yo siempre hablaba de, quería aprender artes marciales, quería aprender, conocía el kung fu y el karate por las películas, no tenía ese conocimiento de realmente qué era, sino lo que nosotros nos vendió Hollywood. ¿Sí? Entonces, era lo que nosotros sabíamos. De hecho, si usted mira las películas de Karate Kid, eso es Kung Fu, no es Karate. O sea, partiendo de ahí, nos vimos engañados toda la vida. Sí. Pues, profe, cuando yo llegué a mi mayoría de edad, me fui al ejército. Estuve 4 años en el ejército aquí en Colombia. Y afortunadamente en una incursión que tuvimos cuando era
en una zona muy peligrosa de orden público. Tuvimos una emboscada muy fuerte por parte de los insurgentes. Yo tuve varias lesiones, tengo una partida de la cabeza por acá, tengo dañado este brazo, tengo las costillas partidas y varias esquilas me entraron por el cuerpo y difícilmente pues eh, salimos de allí con vida. Aunque tuvimos la recuperación física y psicológica, pues quedaron secuelas en el cuerpo. Entonces, cuando yo me retiré del ejército, llegué a vivir al Valle del Cauca, aquí en Colombia, y me invitaban a jugar. Entonces, dentro de esas veces que fui a jugar, pues como tenía sentidas las costillas, medio me golpearon y me quedaba sin aire. Entonces, uno de los chicos que estaba jugando me dijo, el maestro le puede cuadrar la costilla, me puede sobar. Entonces me llevó a la escuela, allí me pusieron a hacer unos ejercicios durante unos 15 días y la costilla se salió, o sea, la sacamos con un trabajo se hace como una especie de hipoxia con una Ok, botella plástica, que es ok. sacarle el aire y soplarla, y eso hizo que la costilla se cuadrara. Y seguí entrenando hasta que ya el maestro me dijo un día que hiciera combates, empecé a hacer combates y yo venía de estar, profe, yo venía del ejército, venía de enfrentarme con el enemigo en el monte, venía de pasar situaciones muy difíciles y vine y un niño, una niña de 14 años me dio literalmente una paliza. Entonces ese día se me quitó ese mito de la cabeza de que yo creía que sabía pelear. Ajá. Ese día aprendí, me dieron una dosis de humildad y desde ese día decidí que quería aprender. Entonces empecé a practicar, fui a mi primer competencia, me dieron otra paliza ahí, otra vez pensé que ya me las sabía todas, entonces empecé a trabajar, empecé a conocer ya el hapkido como tal, me enamoré del hapkido y se fue haciendo como ese proceso de crecimiento, de empezar a crecer con hacer el programa, ascender de cinturones, una cosa llevó a la otra pues, profe, después de 8 o 9 años de estar en Hapkido, logramos llegar a cinturón negro. Mm, en el transcurso de estos años he sido múltiples veces selección Colombia, en este caso he sido muchas veces selección Valle, he sido campeón panamericano, he participado en infinidad de seminarios nacionales, internacionales. Hoy por hoy estoy tratando de sacar adelante un pequeño proyecto que es la escuela IOSAE Hapkido, con niños y jóvenes, y yendo más allá del deporte, es más enseñándole a los jóvenes lo que es los principios y valores a través de las artes marciales. Y pues usted preguntaba algo sobre las artes marciales japonesas y coreanas. La diferencia es muy sencilla, profe. Las artes marciales modernas tienen algo que se llama el código del Bushido, ¿sí? Es el camino del guerrero. Tiene unos principios, pero esos principios son muy modernos, son de los años 1900 para acá. Antes no existían las artes marciales. Usted entrenaba para ser un guerrero, para ir a la guerra, desvivir el enemigo con el mínimo de desgaste. ¿Por qué? Porque usted combatía con uno y tenía que seguir combatiendo. Ahí no se acababan los combates. En los años después del año 1800, 1900, que ya primero inició con Jigoro Kano, que fue el fundador del judo. Acuérdese que todas las artes marciales modernas terminan en do, porque es un camino de filosofía: judo, hapkido, aikido, taekwondo, karate do, jeet kune do. Son artes marciales modernos, les traen una filosofía. Y en el caso como por ejemplo el Hapkido, el Taekwondo, por ejemplo en el caso del karate está el karate Shotokan, Goju-ryu, Chito-ryu, y ellos tienen una formación que es marcial, pero tienen otra formación que es deportiva. El Hapkido le pasó lo mismo, el Taekwondo tiene exactamente lo mismo, con la ITF, WTF, ATA, que son diferentes líneas de Taekwondo, pero pienso que muchas veces con, ha perjudicado la parte deportiva, la parte marcial. De los maestros, pues porque muchos son contratados por los ministerios del deporte, entonces a los maestros lo que le exigen son medallas, entonces ellos al empezar a trabajar, a generar medallas, están dejando de parte de lado lo que es la parte marcial. Bueno, profe, fíjese que eso que usted dice está muy, muy consono con muchas realidades. De hecho, ahorita mientras usted estaba hablando, yo estaba buscando un libro, que ese libro lo compró mi hermano hace muchos años.
Yo tengo un fondo aquí, una pantalla verde, no sé si el libro se vaya a ver, pero se llama así, Ah, lo mejor de karate. Lo mejor del karate. Y este libro casualmente te habla de los fundamentos del karate, ¿no? En esta particularidad. Y hay una parte en el libro que explican esa preocupación que se generó en ese año cuando se escribió el libro, de que era la deportivización del arte marcial. Entonces, el maestro que en su momento entrevistaron, él decía que sí, que él entendía que lo más cercano a un combate real era ir a una competencia, pero que él tenía el miedo de que por el tema de los puntos, de que fuera un punto y pares, se perdiera la marcialidad. Pero claro, él hablaba de que se perdiera la marcialidad en el sentido de que tú perdieras valga la redundancia en la palabra que voy a decir, el sentido de lo que era conectar un puño de verdad, de lo que era que te derribaran, de lo que era sentir una proyección por el tema del deportivismo. Entonces, eso que usted acaba de decir va muy consono con este libro, que tiene unos añitos este libro. Esto lo compró mi hermano el 17 de marzo de 1998. Lo compró mi hermano. Entonces, ya en 8 años, esa época, 4 años. sí, señor. Y entonces ya en esa época, Nakayama, que fue la persona que le hicieron esa entrevista, el maestro Nakayama, ya estaba diciendo eso, ya estaba comentando eso que usted acaba de decir. Entonces es cuando vemos que los artistas marciales tienen un pensamiento cónsono con las realidades actuales, ¿no? Y usted nos acaba de ilustrar muy sabiamente. Este segmento fue como una clase magistral, pues, ya que usted de una manera muy sencilla y coloquial pudo darnos ejemplos de una manera muy cercana de lo que usted considera que es una diferencia entre el arte marcial coreano y el arte marcial japonesa. Claro, mi pregunta en ningún momento, se lo aclaro a la audiencia, es o era que el maestro me dijera que no, que las artes marciales coreanas son lo mejor y lo demás no, en absoluto. Ambas tienen su misticismo, simplemente que de mi punto de vista, y yo lo sostengo y lo mantengo, que las artes marciales coreanas a mí me encantan, me fascinan. Y yo tuve un encuentro con el Kuk-Sul Won, que de hecho fue por eso que yo le empecé a escribir a usted en TikTok, porque yo vi que usted empezó a hablar del Hapkido y usted hizo un video en TikTok y yo le hice el mención y yo le dije, bueno, ¿y dónde es el Kuk-Sul? Y usted me respondió y por ahí empezamos a interactuar en ese momento, ¿no? Sin embargo, de verdad que la forma en la cual usted está explicando está genial y me alegra que nos haya querido dar esa explicación con parte de su vida, de lo que sucedió, porque es un ejemplo, ya que mucha gente puede decir que no quiere entrenar artes marciales porque tiene una lesión, porque estoy viejo, porque estoy gordo, por X o Y motivo, y fíjese usted, ¿qué excusa le pueden dar a usted sus alumnos? Ya con todo lo que usted acaba de mencionar aquí. ¿Qué excusa? Ay, que me duele la cabeza. Ah, bueno, pero mira, yo tenía tantas costillas dañadas, yo tenía esto, me partieron aquí, mira, yo entré por aquí, por esto y por esto. Y entonces, ¿qué excusa le dan a ustedes? Pero son esas cositas del mundo. A medida que usted fue entrenando, Master, yo le puedo decir, Master, ¿cuál es su grado en la Hapkido? En Hapkido, el primer Dan es instructor, segundo Dan instructor mayor, tercer Dan es profesor, cuarto Dan maestro, quinto Dan maestro y de sexto Dan usted ya es considerado como un gran maestro. Yo Ok, soy instructor mayor. A mí, yo soy instructor. De hecho, eh, pues yo a las personas que son más cercanas le digo, a mí no me gusta que me digan maestro porque yo no soy maestro. Yo soy instructor. Una palabra coloquial aquí es no me suban el sueldo. Yo soy instructor. Lo que pasa es que como yo entré muy mayor al Hapkido, eh, los jóvenes son los que les gustan más las competencias, las medallas y el trofeo y esa parte. Yo esa etapa la viví, pero generalmente fui a las competencias más porque me gustaba que por generar una medalla. Entonces me he dedicado más a lo marcial. Yo siempre he estado investigando. Creo que de lo mejor que me ha pasado es haber empezado a crear contenido en redes sociales porque
cuando yo subía un video, las personas me preguntaban, me corregían, maestros que tienen más conocimiento que yo me decían, eso que usted hizo está mal, corríjalo, usted dijo algo que no era, y me ponían a leer, porque entonces yo no puedo llegar a salir a hablar solo por hablar de un tema, no, tengo que investigar para que cuando me pregunten yo sepa de qué estoy hablando. ¿Sí? Entonces, en las redes sociales me han obligado a investigar, me han obligado a crecer de manera en conocimiento. Otra pequeña cosita que le iba a aportar, profe, Adelante, cuando adelante. hablaba de las diferencias de las artes marciales japonesas y las coreanas, tiene una lógica muy grande. Resulta que las artes marciales japonesas se basan en la postura de los samuráis. Los samuráis tenían el kobuto, su armadura, y ellos se hacían en una postura de tal manera que se pudieran cubrir la parte posterior de las rodillas, esta parte de los codos, las muñecas. ¿Por qué? Porque eran partes por donde los podían herir y, y entonces ellos usan la postura como la de karate, que es bajita pero con la espada acá para poder Mm. hacer sus combates. Entonces los japoneses pelean agachados, Ujú. Sí. mientras que en Corea, Corea es una unión entre los chinos y los mongoles. Los chinos eran bajitos y los mongoles eran altos y en toda esa península de Corea donde se enfrentaron, pues como fueron cientos de siglos, hubo transición de familias, nacieron hijos entre ellos siendo enemigos. Los chinos peleaban con las manos porque los mongoles eran muy altos, mientras que los mongoles no los podían golpear con las manos, entonces los pateaban. Y eso quedó en la mitad. Entonces los que, por ejemplo, practican Taekwondo o Tan Sudo hacen un bailecito, pivoteo adelante y atrás para poder patear y poder pegar un puño largo y pegar una patada larga metiendo cadera. Entonces, la diferencia más grande del arte marcial coreano al japonés es que mientras que en Corea usted se empina para tener más distancia, verse más grande ante el atacante, en Japón se agachan un poco para tener una postura un poco más larga que viene de la postura de los samuráis. Bueno, mejor explicado, yo creo que imposible. ¿Sabes qué? Yo quería, antes de mandar a esta pausa, vamos a mandar una pausa un momentico para cumplir con las personas que nos ayudan a que este programa salga al aire y poder identificar también emisoras. Yo quiero leer un pedacito, ¿no? Aquí dice en la página 10 del libro que le comenté. Dice, si tienen que realizarse competencias de karate, deberán llevarse a cabo bajo condiciones controladas, adecuadas y dentro del espíritu apropiado. El deseo de ganar una competencia es contraproducente, ya que conduce a una falta de seriedad en el aprendizaje de los fundamentos. O sea, por una parte, está bien, hay que hacer las competencias, pero si mi único objetivo es ganar, entonces va contra esos fundamentos, ¿no? Y dice, más todavía el tener un salvaje despliegue de fuerza y de potencia en una competencia para que contra el oponente se olvida por completo y tal cosa da primordial, merece una gran cantidad de reflexión, de examen de uno mismo por parte de los instructores como de los estudiantes. O sea, aquí lo que quiero parafrasear, que quizás me enredé un poquito cuando estaba leyendo, es que no están en contra de las competencias, pero si el objetivo de esa persona que compite es meramente ganar o dar un golpe fuera de control, pelear de manera salvaje y sin ningún tipo de espíritu marcial, vamos a decirlo así, eso es lo que esta persona decía que era contraproducente, que iba contra los principios del arte marcial y que era un llamado a la reflexión tanto para los instructores como para el estudiante. Vamos a hacer una pausa, quería hacer esa mención y al regreso vamos a continuar con esta maravillosa entrevista. Vamos a profundizar un poquito más sobre la historia de nuestro invitado y también conversaremos más sobre el Hapkido y la opinión de nuestro invitado y la mía con respecto a las artes marciales. Saludos y bendiciones. Ya venimos, no se retiren que ya venimos.
Esta entrevista está buenísima. Cápsula de buena vibra con Rafael Gil, el pana. El día de hoy vamos a hablar sobre la esperanza. Mientras exista felicidad, alegría en tu alma y deseches todo aquello que te cause tristeza, existe la esperanza de cambiar tu propia vida en situaciones positivas que te permitan avanzar y crecer como ser humano. La esperanza es querer anhelar a algo, cambios positivos en tu vida. Recuerda que tú naciste para ser feliz y la felicidad para ti es lo máximo. Así que la esperanza es lo último que se pierde y tú eres la máxima esperanza. Váyalo. Les habla Rafael Gil, el pana de Musical Radio. Y Moisés Pimentel de En Contacto con la Comunidad. En esta oportunidad le presentamos la combinación perfecta para tu empresa. Para que hagas publicidad, para que animemos tus eventos tales como Matrimonios, divorcios, bautizos, despedida de soltero, todo lo que tú quieras, eventos corporativos y gubernamentales. mediante las redes sociales de Rafael Gil, el pana. @En Contacto con la Comunidad y contáctanos mediante los números telefónicos 0414-882-4260. 0414-734-8274. Publicidad y animación en la combinación perfecta. Llegó la hora de ponerte bella en tu casa, ¿sí? Con Jocelyn.spa. En la comodidad de tu hogar puedes contactarla por Instagram, @Jocelyn.spa. Allí tiene el link directo para que la contactes por vía WhatsApp y puedan agendar una cita. En este momento te invito a que la sigas y puedas verificar su perfil para que así te des cuenta del trabajo que hace con el manicure y con el pedicure. Puede hacerte cualquier modelo y actualizado. Jocelyn.spa. Mi gente, gracias por esperar luego de esta pausa cumpliendo compromisos con las personas que hacen posible este y todos los programas. Un saludo muy especial a nuestro amigo Enrique Guzmán y también a nuestro amigo Julio Espinosa. Como ustedes lo saben, Julio Espinosa en la actualidad ya está ayudando a todo lo que ustedes requieran cuando necesiten fiestas, 15 años, matrimonio, divorcio, animación de graduaciones, cualquiera de esos tipos de eventos que ustedes necesiten, pueden contactar a Julio Espinosa y les aseguro que él hará un precio accesible. Es un parte de esas personas que hacen posible este programa. Y Enrique Guzmán, ustedes conocen que él ha estado durante un tiempo ayudándonos con la parte musical en el programa. Bueno, señores, todas las personas que se acaban de conectar en este momento, que vienen de la pausa o los que han estado desde el principio, les recuerdo con quién estamos hoy. Es un invitado de lujo que es Cristian Fonseca. Cristian Fonseca. Él nació en el año 1985 en Santa María, un pueblo del departamento de Julia. Creo que lo pronuncio bien, sin embargo, le vamos a indicar al profe que nos comente. Como harto particular que yo quería hacer mención, Julia es un departamento del sur de Colombia, atravesando por la cordillera de los Andes y hogar del imponente volcán Nevado de Julia. El Parque Arqueológico de San Agustín, ubicado hacia el sur, cuenta con cientos de monumentos y esculturas precolombinas. Un dato curioso allí para quienes quieran investigar un poquito sobre eso, pueden hacerlo. A mí me llamó la atención y lo busqué porque no conocía ese departamento allá de Colombia y me llamó la atención. La persona que tenemos hoy acá es practicante de Hapkido. Él me indicó que tiene ya un nivel un poco avanzado dentro de esta arte marcial, lo cual le ha permitido tener una escuela y le ha permitido también superar algunos obstáculos, se podría decir, en la vida, ya que él tuvo ciertos altercados o ciertos inconvenientes que lo comentó en el segmento anterior y mediante esta arte marcial él se ha ido superando poco a poco. A los 22 años fue que ingresó a entrenar el Hapkido. Fue una casualidad, ya que un amigo lo llevó
al gimnasio donde él entrenaba, ya que conocía a un maestro que podía arreglarle o solucionarle el tema de una lesión que él tenía. En el segmento anterior él nos explicó cómo le solventaron ese inconveniente. Adicionalmente a eso, él poco a poco se fue encaminando, le fue gustando, recibió no una, sino dos lesiones, es decir, lecciones de vida, porque cuando lo pusieron a combatir por primera vez fue con una chica y la chica, bueno, hizo lo que quiso con él. Después lo pusieron con otra persona y le pasó algo similar. Y poco a poco él no fue que se desanimó ni que se salió de la escuela porque, como dicen algunos niños o algunas niñas, no, es que me pega mucho y por eso no quiero ir a entrenar más. No, él más bien como que agarró fuerza, ¿no? Ese club era el Hangu del maestro Héctor Afik, quien es el mismo maestro hasta ahora. Desde entonces entrenó Hapkido con más de 18 años de práctica, ya tiene hasta el día de hoy. Es un cinturón negro segundo dan en la arte mencionada, con un conocimiento un poco amplio y a lo largo de los años ha alternado ese conocimiento con otras disciplinas como el taekwondo, el jiu-jitsu brasileño y el kickbox. Sin embargo, ya dejemos que sea el mismo maestro que nos comente ese transitar por las diferentes artes marciales y cómo las ha ido combinando con su arte marcial principal, que es el Hapkido. Los micrófonos son de usted, profe. Bueno, profe, muchas gracias por esa introducción. Profe, el departamento se llama Huila. El departamento del Huila está al suroccidente de Colombia. Está muy cerca del departamento del Caquetá, el Putumayo y muy cerca a lo que es la Amazonía colombiana. Y está entre las cordilleras oriental y occidental. El Huila tiene cosas muy particulares y una es el Nevado del Huila, y es un parque nacional natural bastante extenso que incluso abarca varios departamentos. Y allí nacen los ríos más importantes de Colombia, que son el río Cauca y el río Magdalena. En San Agustín es un parque arqueológico y si no estoy mal es el parque uno de los más importantes del mundo, no solo por las reliquias, sino por la cantidad que tiene y por su antigüedad. Son unas reliquias precolombinas muy visitadas en un pueblo llamado San Agustín. Al igual el Huila, aparte de eso, tiene algo muy particular y es que en la mitad del departamento se encuentra el desierto de la Tatacoa, en Villavieja, Huila, y es muy visitado no solo por turistas, sino por personas que les gusta la astronomía, porque allí hay un observador eh, astronómico, entonces viene mucha gente para visitarlo y es un sitio de mucho agrado para la gente que, extranjeros, por si quieren venir. Pero si la gente de Venezuela quiere realmente venir y conocer el Huila y su cultura, los invito a que vengan en el Huila a finales de julio, que se celebran las fiestas de San Pedro. En las fiestas de San Pedro se celebra todo lo que es el folclore huilense, y allí se reúnen todas las fiestas y todo lo que se organiza que es de patrimonio huilense. Y afortunadamente pues, yo crecí allí y me siento orgulloso de mi tierra. Amén, profe, amén. Bueno, Gracias por ese dato y por esa aclaración, porque ciertamente, y por eso hice la salvedad, no sabía, traté de darle una pronunciación, pero como es mi primer encuentro con ese nombre, entonces yo, bueno, yo investigo un poquito, hace mención y que el profe se destaque ahí explicando ese dato curioso porque es interesante, me gusta todo el tema de la cultura y qué bueno que usted nos haga esa invitación específicamente en un mes que es como el más apropiado, ¿no? Entonces, agradecido con usted, profe, por darnos esa inducción, ¿no? Esa introducción a lo que es realmente el Huila y por qué es tan importante y tan bonito. Ahora, profe, me gustaría que nos comentara a nosotros un poquito de esa historia del transitar. Ya nos indicó cómo inició en el Hapkido, pero sería interesante saber cómo usted ha logrado combinar su arte marcial principal con las prácticas del taekwondo, del jiu-jitsu brasileño y del kickboxing. pues en el
Hapkido en combate deportivo como tal, nosotros tenemos puños, tenemos patadas, tenemos agarres, lanzamientos e inmovilizaciones. Nosotros somos como los patos, ¿cierto? Los patos nadan, vuelan y corren, pero no nadamos como los peces, no corremos como los leopardos y no volamos como las águilas. Entonces, siento que mejorar las patadas, parte de taekwondo tiene un trabajo mucho más avanzado. Entonces, tratamos como de mejorar. Aunque tenemos las mismas patadas de taekwondo, porque pues somos artes marciales hermanas, y como el combate es tan diferente, se usan de manera diferente. Tenemos técnicas de lanzamiento, entonces trabajamos mucho con gente de judo. ¿Por qué? Porque las proyecciones, sea por cadera, sea por el hombro, barridos como el kosotogari o hacer un dachibarai, que son movimientos de judo, en Hapkido nosotros los podemos usar a la perfección porque son permitidos. Lo mismo los puños, entonces entrenamos mucho con los de kickboxing porque hay puños no a la cara, pero sí al cuerpo. Entonces, al entrenar con ellos o con los de boxeo, pues mejoramos nuestra técnica. Y en el jiu-jitsu, aunque vemos técnicas de piso, técnicas de movilización, en Hapkido se llama Nurigi, trabajo de piso, lo adecuamos, lo que aprendemos con ellos lo adecuamos al programa de Hapkido, entonces hace que nuestro combate sea muy completo. Tenemos puños, patadas, agarres, lanzamientos, proyecciones e inmovilizaciones, y todo eso lo podemos ejecutar en unos segundos de combate. Entonces, por eso es tan importante para nosotros compartir con otros artes marciales. De hecho, nosotros como Hapkido vamos a competir en taekwondo, a veces vamos a competir en judo, a veces competimos en lucha, en karate. A mí no me fue bien, porque en karate está el punto y para, y no se golpea, y nosotros somos de mucho contacto, entonces Exacto. no, perdemos por faltas. Entonces, nos dan conducta violenta, nos sacan algunos tipos de cosas. ¿Por qué? Porque no manejamos el reglamento. Correcto. Pero ya taekwondo sí tenemos el contacto, patadas, patada al lado, banda, patada en giro, que son cositas que nosotros manejamos, entonces nos va bien. Y pues usted hablaba del maestro Héctor Aficha Lela, pues el maestro Héctor Aficha Lela, él es el director del club Hanguk. Hanguk significa pueblo coreano. Es un club con un bagaje de más de 20, 25 años como tal. Ese club donde en este momento ellos son los que trabajan con el Instituto Municipal del Deporte y a su vez hacen parte de los entrenadores de Inder Valle, el Valle como departamento como tal, o como ustedes lo conocen allá como estado. Con múltiples campeones nacionales, internacionales, tengo muchos compañeros que son cinturones negros formados en esa escuela. El maestro en este momento, él es quinto dan de Hapkido Kutsulkwan, que es la familia que nos avala. Kutsulkwan significa familia que sigue la técnica original, y estamos afiliados nos avala también la KHF, que es la de Korea Hapkido Federation, a nivel internacional, la que nos da el reconocimiento como artistas marciales afiliados a Hapkido. El maestro es el presidente de Hapkido Kusulkuan para Colombia. Entonces yo me rijo bajo un orden jerárquico. Él es como el que me sigue en el escalafón. Ya en Latinoamérica está el maestro Marcelo Rulán, que es sexto, séptimo dan. Él es maestro y él está en Brasil. Entonces son como los dos cabezas más grandes de Hapkido Kusulkuan para Latinoamérica en este momento. Y tenemos otras filiales, ¿no? Hay Kusulkuan en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, creo que en Venezuela también lo hay en muchas partes de Colombia. Y somos una familia que ha ido creciendo, que tiene un esquema donde hemos ido dando a conocer, donde muchas familias se nos han unido, muchas escuelas que han llegado por la diversificación del programa, porque Hapkido tenemos defensa personal, y la defensa personal es a mano vacía, a mano, armas cortantes, contundentes y o de fuego. Ya en situaciones más avanzadas hay maestros muy idóneos que me incluyo, trabajamos con ejército y policía, donde enseñamos defensa personal, táctica en combate urbano, manejo
de muchas situaciones. Y además de eso, pues manejamos Itampong o nunchakos. De hecho, los nunchakos a Hapkido los trajo el maestro Jihan Ye. No sé si de pronto el maestro se haya visto la película de Bruce Lee, que es como El Camino del Dragón o algo parecido. Es El maestro Jihan Ye, creo que fue la de la Torre de la Muerte. Creo que es el maestro que sí, sale allí, ¿cierto? él sale con una casaca dorada, él es el Correcto. maestro Jihan Ye, y el maestro Jihan Ye le fascinaba cómo Bruce Lee manejaba los chacos, y entonces los incorporó al Hapkido. Por eso nosotros tenemos chacos. De hecho, chacos en coreano es Itampong. Itampong significa I es dos o segundo, que hay dos formas de contar en coreano, es Hana, Dul, Se, Ne, Da, So, Yoso, y está Il, I, San, Sa, O. Entonces la otra forma de contar es Itampo, tambo es palo corto. Entonces Itampo significa dos palos cortos, unidos por una cuerda. Eso, que ese dato me Entrenamos, gusta. Ese dato me gusta bastante, profe. tenemos entrenamos el bo, que es palo largo, entrenamos kun, que significa espada, pero generalmente lo hacemos con boken, que boken es espada de madera en coreano, en japonés, entonces hacemos Aindogundo o camino de la espada, eh, y eso es en defensa personal. Hay diferentes líneas de Hapkido que lo hacen, otras no, pero hacemos ponces o formas o figuras Ah, ok. con armas, sin armas, musicales. También tenemos formas de respiración, o Danjon Sul, que es técnicas de respiración. Tenemos mucho trabajo en biometría, plumetría, técnicas de caídas. Hay competencias de salto alto, salto largo. Hapkido abarca un sinfín de elementos, entonces por eso el Hapkido, mucha gente viene y le gusta y se enamora de lo que nosotros hacemos porque es muy completo. Hay para todos. Aquí hay jóvenes que dicen, yo voy a ir a competencia, pero yo practico y hago formas. Hay otros que dicen, no, yo voy a ir en saltos. Hay otros que dicen, no, yo voy a ir en combate. Entonces tenemos diferentes situaciones en las cuales Hapkido hoy por hoy es una excelente oportunidad para todos. Correcto, máster. Bueno, disculpe. Instructor 2, ¿no? Istro. Instructor. Entonces, lo que pasa es, bueno, yo le digo máster porque por el respeto, pues, pero no se hagan sentir ofendidos las personas puristas del arte marcial. Simplemente se lo digo por cariño. Ya él me indicó que hay diferentes categorías dentro del arte marcial y él es un instructor, pues. Sin embargo, muy humilde, él le Cuando, gusta es que ser tratado como, de hecho, él me dice profe. eh, cuando yo voy a diferentes competencias, hay mucha gente que me conoce y me dicen instructor, profesor, maestro, sifu, sensei, Chihan, me han dicho. No, Istru Fonseca. De hecho, no me conocen por Fonseca. Eh, Todo el mundo me conoce por Fonsequido, porque es un proyecto que nació, como mis compañeros de trabajo me conocían y decían que yo hacía Hapkido, entonces me decían Fonseca Kido, Fonseca Kido, Fonsequido. Y entonces yo un día, cuando comencé a hacer esto sobre las redes sociales, dije Fonsequido es un buen nombre. Kido significa camino de energía. Ponce Kido, mi nombre, buscando el camino de la energía. Y pues la idea siempre fue como buscar proyectar a través de las redes una imagen. Entonces la imagen que siempre he tratado de buscar es que la gente me conozca, pues por las artes marciales, tratar de mostrar qué es el Hapkido. Ahorita estamos tratando de expandir un poquito de no solo hacer Hapkido, sino incluir lo que son las otras artes marciales, taekwondo, karate, kung fu, wing chun, kickboxing, boxeo. Todos, ¿por qué qué? Porque todos los deportes de contacto son muy bonitos y todo el mundo debería conocerlos. Es así, profe. Bueno, y de hecho usted tengo entendido que ha participado en varias competencias, siendo múltiples veces campeón de departamental, campeón panamericano y demás títulos y reconocimientos departamentales. Me gustaría que nos comente un poco cómo fue esa participación en alguno de esos campeonatos que usted participó. O sea, ¿fue algo que usted lo quiso como un sueño o simplemente fue algo que se dio y usted dijo, bueno, vamos a hacerlo, pues? Pues, profe, creo que cada competencia es una meta a corto plazo.
De hecho, el último Panamericano que estuvimos fue en noviembre en Medellín, Antioquia, donde vino una gran selección de Venezuela. Si usted mira mis videos, por ahí en alguna parte está donde entrevisté a algunos muchachos de allá, algunos maestros de allá. Eh, Algunos muchachos de allá hicieron combate con mis alumnos, porque yo no Oye, qué solo fui a bueno. competir, también fui a llevar alumnos a competir. Es una experiencia muy enriquecedora, porque tenemos unas divisiones muy grandes que se han generado por política, por cultura, porque vivimos lejos, por la desinformación a veces de los medios de comunicación, pero todos somos uno solo cuando estamos practicando artes marciales. Allí me senté a hablar con chicos de Argentina, con chicos de Paraguay, con los de Venezuela, y todos hablamos en el mismo idioma. Somos Aikido, compartimos, hicimos técnicas y terminamos siendo una gran familia, hicimos muy buenas amistades. ¿Por qué? Porque es que uno, cuando usted va a un Panamericano, sino más cuando nosotros vamos a un departamental, digamos yo voy de acá del Valle, nos encontramos con la gente del eje cafetero, con lo de la costa atlántica, los llanos orientales, y aunque somos un solo país, tenemos unas culturas totalmente diferentes, costumbres diferentes, hasta nuestros rasgos físicos son diferentes. Y que nos encontremos hace de que generemos esa hermandad de que solamente se puede conocer en las artes marciales. Aquí es en la única parte donde usted se parte la madre con otro y después de que termina va y lo abraza y le dice, hermano, me gustó esa patada que me pegó en la cara, que a mí me invito a tomar un café y cuénteme cómo me la pegó. Eso solo pasa aquí. Eso es verdad. Entonces, y hoy, y hoy por hoy están las redes sociales que hace de que todos los caminos, todas las distancias sean más cortas. Eso que usted dice es muy cierto. De hecho, algunas veces yo veo la UFC con mamá. Entonces, mamá a veces me dice, no, a mí no me gusta eso porque se dan mucho golpe y broma. Entonces yo en varias oportunidades yo le expliqué, bueno, mamá, fíjate todos los golpes que se dan, pero termina la pelea y lo primero que hacen es buscarse el uno al otro, se abrazan, se hablan, se ríen, a pesar de que el otro le ganó al otro, y después cada quien levanta la mano el que ganó y se van tranquilamente. Eso no pasa en todos lados. No hay ese respeto, ¿no? Una pregunta que me gustaría hacerle, profe. Sabe que en algunas artes marciales está el tema de los linajes. Entonces hay personas que dicen, no, bueno, es que yo vengo del linaje tal, del linaje aquel o del linaje cual. Entonces a veces no es tanto el tema de que viene de tal linaje, sino que, por ejemplo, a veces ustedes hacen un punce que tiene 8 movimientos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero resulta que el que viene del linaje del noroeste, ese punce no, ese punce tiene 10 movimientos. Ese inconveniente lo tienen en el Hapkido o el Hapkido ya tiene como una línea que no importa de qué linaje vengas, el programa técnico es este y no tiene cambios. ¿Es así? O si hay linaje que por el que dijo, oye, dice, no, es que yo entrené en Corea con no sé quién, él me dijo que la técnica real es esta. Bueno, profe, pues pasa lo siguiente, y en este tema, si nos sentamos con más personas que hagan Hapkido, no nos vamos a poner de acuerdo, pero le voy a dar mi opinión. Ok, ok. Hapkido tiene como 50 kwanes. Un kwan es una familia o un linaje, ¿sí? Que se han venido dividiendo a través de lo largo de la historia de Hapkido. Pero si yo le digo al maestro, al profe, necesito que usted me haga una forma del Hapkido que usted hace. Y usted arranca, yo le voy a preguntar qué postura es la que usted acaba de hacer. Y Akubi Sogi es aquí en la Conchinchina y en Cafarnaú. Chumok es Chumok aquí en cualquier parte. No que usted hizo Chumok y la mano la torció. No, ahí no hay técnica. No hubo el ajuste, no hubo la energía, no hubo esa posición. ¿Sí? Hay una cosita que está pasando dentro de Hapkido, que ya lo tiene Taekwondo y lo están adquiriendo otras artes marciales modernas. Y es que se ha venido introduciendo la parte sport. Entonces llega mucho chico acrobático y hizo la patada, después tiró la mortal y todo eso. Yo pienso que eso debería ser una modalidad totalmente separada de la forma que ya viene con una trascendencia. ¿Por qué?
Porque si nosotros vamos a ir, vea, yo he ido a competencias donde yo hago mi forma, y yo, por ejemplo, generalmente, por ejemplo, yo hago la cuarta forma que se llama Chondo Sadam y yo la llevo haciendo 15 años y todos los días la practico para mejorar el ajuste, para mejorar la postura, la caída, todo. Y viene otro chico y hace otra forma y él tiró dos mortales y cayó, pues le van a dar el premio a él. Entonces yo digo, hay una diferencia entre ser acrobático y en ser técnico. La Correcto. acrobacia está muy bonita, yo adoro las acrobacias en el Hapkido, pero deberían estar separados lo acrobático de la forma marcial. Entonces, en Hapkido no pasa de que si yo voy a una competencia y hice una forma, no necesito que me digan absolutamente nada. Yo digo, ese muchacho practica Kung Fu o ese muchacho practica karate por el ajuste. Entonces usted ya sabe, identifica quién hace Kung Fu, quién hace karate, quién hace Hapkido por la forma de las posturas. Entonces, en Hapkido tiene las posturas que son amplias como las de karate, pero con los ajustes, pero con la, por ejemplo, karate hace patada al frente, pero bajita. En Hapkido usted hace esa patada, pero tiene que meter cadera Arriba. y que la pierna estire, que parezca de Hapkido. Entonces, no parece karate, pero tampoco parece taekwondo. Se ve la diferencia entre el Hapkido, mientras que, por ejemplo, en taekwondo hacen apsogi cortico, pega acá y la patada va arriba. En Hapkido hacemos la defensa bien hecha, la postura va amplia como en karate, pero la patada va larga como en taekwondo. Entonces Exacto. usted ve la diferencia de un arte marcial a otro. Entonces no es porque sea de otro Kwan, entonces tenga una técnica diferente, porque no la hay. Están las posturas, son postura larga, postura de frente, chun chun sogi, la defensa hacia afuera, defensa arriba, defensa hacia adentro, y no se pueden inventar algo más de ahí porque no hay algo más allá de lo que ya está estipulado. No, perfecto. Eso era lo que yo quería aclarar con usted porque sí he escuchado de algunos, y eso pasa muchas veces con el Kenpo Karate, porque vienen como tal, Ed Parker no dejó una persona encargada de la enseñanza, entonces eso poco a poco, cada maestro en su momento como que fue separándose de la IKK, que era la International Kempo Karate Americano, y fueron creando sus escuelas. Entonces ahí salieron todo lo que a mi parecer se llaman las percepciones marciales de los maestros. Y si a veces sucede eso, que tú ves un esquema, una forma, entonces te dicen, no, bueno, lo que pasa es que esto yo lo aprendí de Planas, de Richard Planas. Entonces hay otro que te dice, no, bueno, es que esto yo lo aprendí de Larry Tatum. Y a veces es la misma arte marcial, pero entonces a veces le aplican como que un movimiento distinto, pero dentro de la lógica, entonces te dicen que bueno, que mantiene la esencia, porque no se sale de los principios que enseñó Parker. Pero yo en ese sentido, yo digo que tuve una opinión personal, quizá mucha gente dirá que estoy equivocado, pero yo siento que toda arte marcial, por más moderna que sea, en algún momento su tendencia va a ser convertirse en algo tradicional. ¿Por qué? Porque si tú no tienes algo escrito de cómo es el esquema, de cómo es la defensa, de cómo es tal postura para realizar algo, y no lo practicas de la misma forma durante un tiempo determinado, sino que todo el tiempo lo haces con una percepción tuya, entonces no va a tener un respeto ni nada. En cambio, si tú escribes algo, mira, esta es la postura, esta es la forma de hacer el puño, esta es la forma de hacer la defensa se hace así por esto y por esto y por esto, este es el principio básico del puño, en línea recta, todo eso tiene que estar escrito para que pueda ser transmitible esa enseñanza y perdurable durante todas las generaciones que tenga que perdurar. Entonces, a mi parecer, yo digo que en algún momento, a lo mejor habrá gente que dirá que no, el Kempo va a tener inevitablemente que transformarse en un arte marcial tradicional. Así la gente diga que no, que eso es mentira, que Parker estuviese revolcándose en la tumba, porque es un arte marcial que todo constantemente está en evolución. Yo entiendo la evolución desde el punto de vista como usted lo hace, por ejemplo, que su base es Aikido, pero usted toma cosas del taekwondo, toma cosas del kickboxing, toma cosas del karate, las adapta a su sistema para perfeccionar su sistema, pero no se sale del molde, sino que adapta para perfeccionar.
Y eso a mí me parece genial. Y por eso creo yo que fue que salió o nació el proyecto Fonsequido, más allá del tema de sus amistades que le echaban broma y le decían esto y aquello, y usted decidió ir a la par con la tecnología en las redes sociales, que fue una forma de llegar a más gente y más lejos también. De hecho, por eso fue que yo logré contactarlo. Y aprovechó de mostrar algunas técnicas lúdicas, diversas, informativas, investigativas, que es lo que también estamos haciendo con esta entrevista, todo enfocado en el Hapkido, para que las personas entiendan que puedan acceder a esta arte marcial que es diversa, que no se mantiene estática, ¿no? Pienso yo que por eso también nació su proyecto, profe. Confírmalo usted. Pues, profe, cuando yo comencé a subir los videos a redes sociales fue como terminando la pandemia. eh, en esos días yo trataba de guardar lo que estaba aprendiendo y hice un programa de técnicas y lo subí a las redes y yo dije, bueno, se me puede perder el celular, pero la cuenta está ahí y lo que necesito está ahí. Si se me olvida dentro y miro el video y vuelvo y lo practico. Entonces hubo muchas personas que entraban y me preguntaban, vea, y que si hago esto, ¿qué pasa? Entonces yo contestaba, daba respuestas a las preguntas que me hacían. Una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra y una vez hice un video mostrando una técnica de lanzamiento por el hombro y ese video fue boom, tuvo millones de visualizaciones y ese video hizo que mis redes crecieran mucho. Entonces cuando yo vi eso, yo no, por aquí es por donde tengo que irme. Mucha gente que me vio ahí, que es de acá de mi ciudad, me escribían que querían venir a entrenar, entonces muchos de mis alumnos llegaron fue porque me vieron en redes sociales. eh, entonces ya comencé como a sacar mi vida privada de las redes sociales y dije, no, eh, vamos a hacer un personaje, Fonsequido, la persona que lo escuche va a escuchar es Fonsequido, va a pensar es en artes marciales. Comencé como yendo a competencias, pedía permiso para grabar. Hoy en día ya hay un evento de artes marciales y me invitan. Puedo entrar, grabar como periodista de mi canal. Eh, no solamente subo contenido en TikTok, también subo videos a YouTube, en Instagram, Facebook, por supuesto. Y en cada una el nicho es artes marciales, mostrar lo que es las artes marciales. Hoy, en este momento, hay varios proyectos a través de mi canal. Con mi pareja tenemos un proyecto y es crear figuras a través de impresión a 3D de artes marciales que difícilmente se ven. Entonces, hacer paus, paletas, canilleras, personajes, por ejemplo, que el profesor Pimentel me diga, no, yo quiero una figura mía de 10 centímetros de grande, listo, profe, me envíeme una foto, yo lo diseño, le hago el montaje y para allá vamos. En este momento estamos en ese proyecto, ya casi sale a flote y muchas veces le he dicho, aprovechenme, abúsenme. Tengo el canal, hay gente que me ve, yo me hablo con maestros de Hapkido, no solo de Latinoamérica, gente de Europa, gente de Corea, gente de Asia. Tengo grandes amigos en África que yo no tengo ni la más remota idea de cómo terminé hablando con maestros de África que hacen Hapkido y con invitaciones para ir. De hecho, ahorita tenemos una invitación para octubre a un seminario de Hapkido que va a ser en Guadalajara, Jalisco, donde nos vamos a reunir con grandes maestros de toda Latinoamérica, Hispanoamérica, en México, porque pues la idea es unificar Hapkido para poder hacer un evento o hacer eventos que sean de orden y de carácter de todo Hispanoamérica. Hapkido se ha quedado mucho ya en los países. Las competencias internacionales son de 2, 3 países y la realidad es que nosotros tenemos que pensar es en grande, en que Hapkido sea uno solo a nivel mundial, pero tenemos que empezar por arreglar la casa. Latinoamérica estar unido, que haya hablemos todos en el mismo idioma y que Hapkido en América está unido. Entonces ya podemos llegar y decirle allá a Europa, bueno, hermano, nosotros estamos organizados acá, ¿qué tienen ustedes para nosotros? África, ¿qué tienen ustedes? Oceanía,
y que Hapkido llegue a un punto donde podamos decir, tenemos competencias de orden internacional, porque, por ejemplo, nosotros hemos ido a campeonatos mundiales a Londres, a Corea del Sur, pero llegan 8 o 10 países cuando somos muchos países que hacemos Hapkido. Entonces, tenemos que buscar es ¿a dónde vamos? ¿Cómo nos vemos en unos años? Mis hijos entrenan Hapkido. ¿Qué futuro dentro de Hapkido le voy a dejar a ellos? Entonces, tenemos que empezar a trabajar por ese legado al futuro. Profesor, mencione sus redes sociales para que las personas confirmen que lo están siguiendo en su red social y los que no, lo empiecen a seguir. Muchísimas gracias, profe. Bueno, este es mi logo. Este logo, si ustedes, ya me acerco un poco a la cámara, si ustedes ven un poco bien, esta es una técnica de lanzamiento. Aquí hay una persona lanzando, el rojo está lanzando el azul. Este es mi logo, Fonsequido. Me encuentran así en todas las plataformas, sea TikTok, sea Instagram, sea Facebook. Y de igual manera, si quieren alguna información, algo me pueden escribir allí, me pueden consultar lo que sea. Yo no les voy a decir que les respondo de una vez porque hay mucha gente que me escribe, pero una vez yo veo los mensajes, el maestro, el profe puede dar aquí fe de que me escribió y apenas yo vi el mensaje le contesté. Entonces, siempre estoy abierto a compartir, a construir. La gente en mí puede encontrar un amigo, una persona, y desde que yo pueda hacer mi aporte en algo a las personas para que puedan crecer dentro de su mundo marcial, si tienen dudas de por qué deben entrenar, por qué no, y yo puedo colaborarles, pues aquí tenemos las puertas abiertas para todo público. Profe, estamos totalmente agradecidos con esta entrevista que tuvo a bien darnos. Me gustó mucho poder conversar con usted. Creo que fue una entrevista bastante instructiva. Creo que, como yo le dije en una parte de la entrevista, fue una clase magistral. Pudimos hablar de usted, de su proyecto, pudimos hablar de parte de la historia del Hapkido y también hablamos de Corea un ratico, hablamos también de la belleza del departamento donde vive usted, de su maestro, de la escuela donde inició. Y pudimos hablar también hasta de su, vamos a decir, emprendimiento que va atado de la mano del arte marcial, que es las impresiones a 3D que está dando. Entonces creo que cubrimos todo, ¿no? Y también dimos sus redes sociales. Yo estoy totalmente agradecido con esto. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, yo por mi parte me despido. Moisés Pimentel, el locutor fantástico de Venezuela, certificado de locución 55.603 y le doy un momentico el micrófono al profesor para que él también se despida. Bueno, profe, primero que todo, muy agradecido con usted. Vuelvo le digo por permitir abrir sus micrófonos para nosotros. Por más personas como usted que se empeñen también en este proyecto de llevar las artes marciales a la gente. Venezuela es una mina de oro de deportistas. Conozco mucha gente de allá de taekwondo, de karate, de hapkido. Tengo una gran amistad con los varios profesores de taekwondo americano que hacen allí tanto taekwondo americano como karate, con los cuales tengo mucha comunicación muy seguido, de que hablamos de todo tipo de situaciones de artes marciales. Profe, no, muy agradecido con usted, felicitaciones por el trabajo que está haciendo. Pues, profe, nada, bacano, ojalá que mucha gente le llegue el mensaje de que las artes marciales es para que nosotros crezcamos como personas y que, vea, en todos los pueblos, ciudades, existen escuelas de artes marciales. No les digo que vengan a entrenar Hapkido. Hay taekwondo, hay karate, hay kung fu, hay wing chun, hay shaolin, hay jeet kune do, hay muchas artes marciales. Y las artes marciales hoy en día alejan a esos los jóvenes del sedentarismo, el celular, la pereza. Hay cosas que están destruyendo la juventud. Y el deporte es una de las muchas formas en cómo los podemos rescatar. ¿Para qué? Porque esos jóvenes van a ser nuestro futuro. Y ese legado que estamos trabajando, como le decía ahorita, es para ellos. Pero ellos también tienen que empezar a trabajar desde ahora. Entonces, la oportunidad es para que todo el mundo se acerque, venga y aprenda un poquito y conozca un poquito de las artes marciales, profe. Entonces,
muy agradecido con usted. Como decimos cuando terminamos clase, un samidá. Muchísimas gracias. Y pues, profe, nada. Muchas gracias. Hasta luego, seguimos y nos vemos pronto en su programa En Contacto con la Comunidad. Bye bye. Gracias por acompañarnos en Contacto con la Comunidad con Moisés Pimentel.